grupo está conformado por María Colmenares, Alejandro Peraza y mi persona, Stephanie Duin. Nosotros le vamos a hablar sobre las reglas de Visby. El primer punto son los antecedentes de este convenio. El nombre completo y oficial de las reglas de La Haya es Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque. Estas son un conjunto de normas internacionales para el transporte marítimo de mercancías. Afecta al transporte en régimen de conocimiento de embarque exclusivamente. A finales del siglo XIX, el transporte marítimo se realizaba en condiciones y bajo términos confeccionados por los navieros, transportistas en régimen libre y unilateral, que conllevaban una casi total exoneración de responsabilidad por la realización del transimo marítimo a favor exclusivo del porteador naviero. La configuración de cláusulas y reservas protectoras para el naviero no tenía límites y operaba enteramente conforme al libre albedrío, interpretativo y ejecutorio del mismo. Con la Charter Act de 1893 norteamericana, se produce el primer hito en el camino hacia un orden regulador de los contratos de transporte marítimo, mediante las prohibiciones de cláusulas exonerativas de la responsabilidad del porteador por pérdida o daños a la mercancía causados por negligencia en las operaciones de carga, estiva, custodia, cuidado a bordo y entrega, de cláusulas liberatorias de las obligaciones de debida diligencia respecto a la navegabilidad del buque y su equipamiento, y la obligación del porteador de emitir al cargador un documento de transporte marítimo en el que figuren las marcas de identificación, el número de bultos, la cantidad y buen estado presunto de las mercancías en el momento de recibirlas a bordo. Estos principios sentaron la búsqueda internacional de un orden uniforme y justo con las prestaciones de cargador y porteador a los efectos de la responsabilidad contractual. Los intentos o etapas en este proceso histórico pueden identificarse con las redes de La Haya de 1924, el protocolo modificativo de Visby 1968, las reglas de Hamburgo de 1978 y las recientes normas de Rotterdam 2009. Buen día, mi nombre es Alejandro Peraza y vengo a explicarles sobre el ámbito de aplicación. En las reglas Visby se reemplazará el artículo 10 de la Convención por la disposición siguiente. Las disposiciones de la presente convención se aplicarán a todo conocimiento de embarque relativo al transporte de mercancías efectuado entre puertos pertenecientes a dos estados diferentes cuando el conocimiento se otorgue en un estado contratante o el transporte se efectúe desde un puerto en estado contratante o el conocimiento prevea que las disposiciones de la presente convención o de otra legislación que ha hecho efectiva regirán el contrato. Entre las principales reglas podemos destacar la exposición de motivos, las definiciones, el régimen jurídico aplicable al porteador, las obligaciones del porteador, la responsabilidad del porteador y del capitán del buque por la pérdida de la mercancía, las exoneraciones y limitaciones aplicables a la acción de responsabilidad y la modificación del régimen jurídico aplicable al porteador. Las obligaciones del porteador. Las obligaciones principales del naviero son cargar, manipular, mantener, transportar, vigilar, custodiar, descargar debida y adecuadamente las mercancías u objetos de transporte y realizar diligentemente las tareas necesarias para proporcionar a un buque en estado de navegabilidad con la equipación debida y la tripulación apropiada. Se sobreentiende que no se debe desviar la ruta acordada de la ruta habitual, pero el artículo 4 estipula que sí se puede, cuando la desviación para salvar vidas o propiedades en el mar no se considera una infracción o violación a estas reglas. Las obligaciones del porteador no son estrictas, solo requieren una profesionalidad razonable. Además, el artículo 4 permite al porteador una amplia serie de situaciones que pueden eximirse de sus obligaciones financieras en una reclamación.
Estas extensiones incluyen la destrucción o el daño a la carga por fuego o peligros del mar o por fuerza mayor y conflictos bélicos. Una cláusula controvertida exánima al portador de responsabilidad en caso de negligencia o incumplimiento del capitán. En la navegación o en la gerencia del barco. Esta cláusula se considera injusta para el cargador, tanto que las posteriores reglas de Hamburgo, que son las que requieren que los países firmantes reprueben las reglas de la Haya-Visby, como las reglas de Rotterdam, que todavía no han entrado en vigor. Reduce esta cláusula de exención por negligencia en la navegación o la gestión de buques. Por otra parte, las obligaciones del cargador tienen muchas menos obligaciones y la mayoría sobreentendidas como pagar el flete, entregar la mercancía con el embalaje apropiado para todo el viaje, proporcionar la descripción de la mercancía detallada y honestamente, y no embarcar mercancías peligrosas sin el acuerdo previo de ambas partes, y tener las mercancías disponibles en el tiempo y lugar y según lo acordado. Ninguna de estas obligaciones del cargador son exigibles en estas reglas, sino que darán lugar a las actuaciones normales en un contrato de transporte. Buenas tardes, mi nombre es María Colmenares y continuaré abordando el tema de cómo es que surgen las reglas de la Haya-Visby. Sabemos ya que estas corresponden a un conjunto de normas internacionales para el transporte marítimo de mercancías, pero que no son más que una versión adaptada a las reglas de la Haya original, pero con ligeras variaciones. Pero, ¿por qué son modificadas las reglas de la Haya original? Resulta que, y como antecedente para el año de 1968, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional mostró un interés en revisar la legislación internacional relacionada al transporte marítimo. Esto pues fue los primeros pasos para la modificación de las reglas de la Haya a lo que es las reglas de la Haya de Haya-Visby. En ciertos libros donde se habla acerca de las normativas internacionales para el transporte marítimo, se explica que las reglas de la Haya-Visby fueron firmadas el 25 de agosto del año 1924 y que posteriormente fue modificada 2 veces desde su adopción en virtud al protocolo de Visby en el año 1968 y del protocolo adicional de 1969. Por lo tanto, se puede decir que las reglas de la Haya original es el origen para las cuales surgen las reglas de la Haya-Visby y que dentro de esas modificaciones se reemplazaron algunos artículos debido a los siguientes motivos, que son la necesidad de adecuar la normativa del conocimiento de embarque y la necesidad de adecuar realidades pragmáticas al comercio de mercancías por mar. Antes de dar inicio al siguiente punto, quiero mencionar que para estas reglas no fueron incluidas nuevas partes contratantes o ejecutantes, es decir, participan el cargador, el transportador, el capitán o agente. Por otro lado, la hipótesis de estas reglas era que generalmente es el porteador el que tiene mucho más poder de negociación que el cargador, y que para proteger los intereses del cargador o el propietario de la carga, esta norma debería imponer ciertas obligaciones mínimas de flete por parte del porteador. Sin embargo, estas resultaron ser un capítulo más de protección para navieros y armadores. Ya entrando en lo que es un aspecto importante y una regla relevante de estas normas, es la denominada gancho a gancho, la cual se encuentra vigente en la mayoría de los países y establece que es el transportador el que es el responsable de la mercancía desde el momento en que son enganchadas en la grúa para su carga y descarga hasta el puerto destino. De esta manera queda exento el naviero de cualquier responsabilidad por el manejo de cargas en recintos portuarios, tanto en el puerto de partida como en el destino del viaje. Ya finalizando, doy descripción de lo que es el Bill of Lading. Este representa un documento importante en lo que es el comercio internacional propio del transporte marítimo, utilizado en el marco de un contrato de transporte de las mercancías en un buque de línea regular.